Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, los últimos capítulos del Evangelio de San Lucas. Nosotros, el último encuentro de nuestro curso bíblico, estábamos mirando sobre el capítulo 23, los últimos versículos de este capítulo 23, del 50 al 56, que nos habla de la sepultura de Jesús. ¿Y qué es lo que aquí nosotros estamos queriendo entender, verdad? Con este mensaje, con esta catequesis que Lucas nos quiere decir. Vamos a leer un poco de nuevo, mirar, recordar lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos dice el evangelista Lucas. Capítulo 23, del 50 al 56. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era un día de preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José. Observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Bueno, esto nos dice entonces el Evangelio de San Lucas, la última parte del capítulo 23, del 50 al 56. Y nosotros decíamos aquí que estamos todavía junto a la cruz, estamos bajando el cuerpo de Jesús, Jesús ya muerto. Bueno, decíamos que era un fracaso según el pensamiento judío. Jesús muere, vaya a Mesías Beopea. ¿Se acuerdan que incluso el mismo ladrón que estaba a la izquierda le cuestionaba? ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿No eres tú el Mesías? Por otra parte, el buen ladrón entonces dice, nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Es decir, aquí teníamos dos imágenes en realidad de la comunidad. Recordemos que los dos ladrones están representándonos a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lugar nosotros nos ubicamos? Moña y meña de ñeina. ¿Somos el buen ladrón o somos el mal ladrón? El buen ladrón aquí dice, bueno, nosotros somos culpables de lo que nosotros hemos hecho. Según Lucas, de nuestra realidad, de nuestra sociedad. El añade ya está en nuestra sociedad.
algunas veces es muy fácil, ¿verdad? Culparle a Dios y decirle a Dios, y justamente el mal ladrón es la otra cara de la moneda de la sociedad. Y porque justamente el otro ladrón le dice, tú no eres el Mesías, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es decir, el mal ladrón lo que le está pidiendo a Jesús es que Él haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y entonces, al mismo tiempo, esta parte de la comunidad que podemos ser nosotros, estamos simplemente pidiendo al Señor aquello que nosotros tendríamos que hacer. De acuerdo a nuestro egoísmo. Y entonces ahora tiramos toda la culpa al Señor. Sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Ella pon de ella poñan de ella. Oré, ya, orendo ya posee. Oré, lo llepojei, a lo llepojei. Pero nosotros no vamos a hacer. Eso es lo que dice el mal ladrón, el de la izquierda. El de la derecha, sin embargo, reconoce y dice, bueno, esta situación del mundo, esta situación política, esta situación económica, esta situación de falta de estudio, esta situación de ignorancia, esta situación de falta de medicamentos, esta situación de falta de buena atención, no hay salud, no hay muchos elementos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos buenos servicios para nuestra sociedad, para nuestra gente. Sufrían el año de la pichacuera. Ese es el gran pecado social del cual grita la Biblia, queridos hermanos. La Biblia grita y sangra justamente por estos pecados sociales. Y nosotros es más fácil, como el ladrón de la izquierda, el mal ladrón justamente es decir, tú, Señor, y rezamos luego, ¿verdad? Nos ponemos en esa actitud de oración, y tú, Señor, si eres Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y gritamos y hacemos peroratas y decimos no sé cuántas cosas, ¿verdad? Añadimos pirimbá, llevo zapucay, cualquier cosa, ¿verdad? Antes lo que te haya oído, llevo pirimbá, vea la famoso, llevo pirimbá. Esa no es religión, queridos hermanos. Por lo menos no es la religión cristiana. Esa no es la religión de Jesucristo. Esa no es la religión que nos trajo Jesús. Así de sencillo. Y nos lo dice muy bien el evangelista Lucas. Añadiendo poná que es poná que no vea. Porque nosotros nos dejamos llevar por tantas cosas, queridos hermanos, que al final de cuentas, entonces quedamos en una religión, la famosa, ¿verdad? En la definición de la religión, quedamos en la religión baja, se dice, ¿verdad? La religión baja, en el cual buscamos simplemente los sentimientos, las cositas, así, pero después, compromiso real de la vida cristiana, entonces decimos que somos cristianos, que somos devotos de todos los santos habido y por haber, que somos bautizados, que somos cristianos, pero después ñan de mondá, ñan de yapú, ñan botabú, ñan de la pichave, y todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Yo ahora no voy a hacer una lista porque también si hago una lista, después algunos van a pensar que le estoy diciendo directamente ahí, le estoy ofendiendo, ¿verdad? Porque uno ya se toma por aludido. ¿Y por qué nos tomamos por aludidos? Porque es cierto. Porque es cierto, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en la realidad de nuestra sociedad, de nuestra nación, de nuestro país, de nuestras familias, con los pobres, con la gente, con el pueblo, ¿entienden? Vamos a poco salir, recorrer, mirar, hablar, indagar, ¿verdad? Yo muchas veces no quiero hacer mucho eso porque después la gente te toma como el famoso, ¿verdad? Cuando vos comenzás a mostrar todas estas cosas, este es un izquierdista, este es un comunista, cualquier cosa decimos. Cualquier cosa decimos cuando nos aprietan, allí en la llaga, cuando nos tocan, cuando se mete el dedo en la llaga, ¿verdad? Pero el Evangelio de Jesucristo es demasiado concreto y con el Evangelio de Jesús no podemos jugar, ¿verdad? Porque ¿verdad? Entonces por eso es importante abrir los ojos, entender y dejarnos tocar por su gracia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
El Papa se reunió con Peter Fiala, primer ministro de República Checa. Francisco bromeó con él por las dificultades para comunicarse. La delegación checa le regaló al Papa Francisco una gran reproducción de la Biblia y una estola muy especial con la paloma de la paz. Che hanno fatto portato per lei le donne ucraine e ceche. Společně to vytvořili. Lo hanno ricamato insieme. También un libro por el año de Santa Ludmila. Por su parte, Francisco les entregó el mensaje de la paz de este año y un medallón de San Martín entregando su manto a un mendigo. Questo è attuale perché voi in questo momento state facendo questo, no? Con l'Ucraina. Antes de despedirse, rezaron todos juntos. El Papa cancela su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En un comunicado, la sala de prensa del Vaticano ha señalado que los médicos se lo han desaconsejado a Francisco. Dicen que un viaje así pondría en peligro los resultados de la terapia que está siguiendo para recuperarse de su dolencia en la rodilla derecha. El viaje, que iba a tener lugar del 2 al 7 de julio, quedará pospuesto a una fecha por determinar. A priori, el viaje a Canadá a finales de julio seguiría en pie. Por su parte, los obispos de la República Democrática del Congo han lanzado un vídeo para comunicarle la noticia al país y desearle una pronta recuperación al Papa. Je vous remercie. Ave María, piena de gracia. Voluntaria de Santa Sofía, la iglesia de los ucranianos en Roma, Oksana y su familia tuvieron el honor de ser efectivamente los representantes de su comunidad para rezar la oración mariana con el Papa en la Basílica de Santa María la Mayor el 31 de mayo. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Nunca pensé que me tocaría esta experiencia. Tenía un poco de miedo de que mi hija se cayera, de que alguno nos equivocáramos leyendo. El pontífice decidió cerrar el mes de la Virgen María rezando el Rosario por la Paz ante la estatua de María Reina de la Paz, encargada por Benedicto XV para pedir a la Virgen el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y mandar al mundo entero un mensaje de cercanía a las víctimas de la guerra en Ucrania y a sus familias. Estudiamos en la Universidad Pontificia y tenemos muchos amigos repartidos por el mundo. Todos los que nos conocen nos han escrito algo felicitándonos. Alguno ni siquiera se esperaba que siguiéramos aquí en Italia. Muchos de nuestros amigos que se quedaron en Ucrania me han llegado al corazón. Una experiencia excepcional que Oksana y sus hijos han vivido unidos y que les ha dado un protagonismo que insisten en compartir con la diáspora ucraniana en Roma. Entre las familias de aquí creo que fue difícil decidir quién podía ir. Ganamos porque somos los que más hijos tenemos, somos familia numerosa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estábamos hablando aquí de la sepultura de Jesús en realidad. Pero antes de llegar a esa sepultura de Jesús, necesitábamos presentar y estamos presentando en estos bloques lo que viene anteriormente y lo que quiere decir el autor sagrado, es decir, Lucas. Lucas está presentando aquí un pensamiento, y yo les diría un pensamiento caduco, un pensamiento que no es cristiano, pero nos hace reflexionar, a operar con lo muy con avena. Que tu hanguay señande yeike bebé lleva yeike allí cuamba eva las dice. Cuando hablamos de la sepultura de Jesús, lo que Lucas nos insinúa y nos lleva es a entender que en nuestro pensamiento, en nuestro querer, la humanidad, el hombre, nuestra situación es ponerle a un Jesús, a un Cristo, ¿en dónde? En el silencio.
la muerte de Dios, la desaparición de Dios. Eso es lo que el Evangelio aquí nos está diciendo. Podemos incluso nosotros, y a esos que se creen un poquitito más arandú o lo que sea, que les gusta la filosofía y que cuestionan muchas cosas, entonces abran un poco y lean, busquen ahí en Google, gente lo que te hago, y que tú van a llegar a Google, me la recomiendo de Saldomi, que bebes a Nietzsche, la muerte de Dios, por ejemplo. Y hay otros filósofos también, ¿verdad? Hay otros que hablan de la muerte de Dios, hay otros que reflexionan sobre la muerte de Dios. ¿Qué significa la muerte de Dios, verdad? Es un sentido filosófico. Bueno, generalmente estas personas afirman y dicen que Dios ha muerto, ¿entienden? Que Dios ha muerto. Desde su pensamiento filosófico simplemente, evidentemente. Porque no entienden lo que Lucas aquí nos propone, porque él nos propone también como la muerte de Dios. Pero la muerte de Dios que no queda en el sepulcro, ciertamente. Porque después del versículo 24 ya vamos a encontrar que es la resurrección, ¿verdad? Ese anuncio de la resurrección. La muerte de Dios como un momento simplemente de pasaje, ¿verdad? Pero nosotros entendíamos luego que la muerte en la cruz, por lo menos cuando hablamos anteriormente, significaba un triunfo. Y hablamos nosotros en los cursos anteriores de la muerte de Jesús, pero que esa muerte está en concomitancia y está entonces en relación directa. No hay oír la relación estrecha antes, sino que una relación directa, absoluta. En la medida en que uno muere a su egoísmo, en la medida en que uno muere a su maldad, sí o sí se produce la resurrección. Eso es lo que siempre nosotros comparábamos, ¿se acuerdan? El hecho de que salga el sol, al salir el sol, pero absolutamente y totalmente estamos seguros que desaparece la oscuridad. Al entrar la luz, desaparece la oscuridad. Pero eso es así, directo. Al entrar la luz, desaparece la oscuridad. Al entrar la vida, entonces desaparece la muerte. Por otra parte, podemos decir al revés. Si uno muere a sus egoísmos, si uno muere totalmente, rechaza todo lo malo, pero totalmente y absolutamente llega la resurrección. Se da la resurrección. Y eso es lo que nos estaba diciendo, ¿verdad? Con la muerte, con la crucifixión de Jesús. Ñama no hará un mimba evaí pelañande yaguereco apeñandere coepe. Ñama no hará hayayucana, todo lo que es elemento que nos lleva simplemente a ser egoístas. Ñandente se hañama ñaja ya emaba ñandeja o pepende yabutajina. Añamindu y no bebe. Allá va. Es interesante, ¿verdad? Como la palabra de Dios incluso nos cuenta, ¿verdad? Y nos dice que muchas veces como que pasamos reflexionando y buscando. El profeta Amós, sobre todo, dice, ustedes, la pequeño ibe, a bebe peñamindo, ella pape mota, ahorita penderá pichabe. Va, ella va con eno even de beta, va, ella va en borrico beta. Es interesante. Y mira que eso ya hace casi 3.000 años que esos profetas escribieron, 3.000 años de existencia. Y el mundo sigue igual o peor en ese sentido. Quiere decir que peñan de yarecó muy por dentro. Evidentemente que es interesante también estudiando todo lo que es el sentido de la biología, del desarrollo del hombre, de lo que es el desarrollo de la humanidad, porque los estudiosos pues, nos dicen que la especie humana, nosotros los hombres, por lo menos así como somos, por lo menos ya llevamos ahí de pies allá aguatados, lo que sea, hace 50 millones de años. Interesante, hay que estudiar y hay que leer un poco. Estudiar y leer un poco. 50 millones de años que el hombre está de pie, ¿verdad? Según una de las teorías, ¿verdad? Que es la teoría de la evolución, ¿verdad? Que es interesante, yo pienso que es bastante buena esta teoría. Son científicos, son estudios muy interesantes, muy lindos, ¿verdad? Bueno, pero lo que nosotros somos hoy, así el Homo sapiens, ¿verdad? Entonces que comienza a pensar, que comienza esta relación, el desarrollo
del cerebro, de la capacidad del hombre, de la reflexión, de la abstracción, hace 5 millones de años, ¿verdad? 5 millones de años. En nuestra historia bíblica, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo, esto de Amós, que recién le estaba diciendo, pero 3.000 años, pero otros 5 millones de años. O sea que está de ñañe piada y na lleva la ñantende hangman ba eva peñan de yarar yerure añande. Y ustedes dicen, se acuestan, duermen pensando y buscando, va ella bañan bota, ella ahora cae un la ñandeña cambiada. Aquí nos viene la propuesta desde esta meditación profunda, ¿verdad? Pero dice solamente cuando volvemos a nuestra esencia. Y la esencia es Dios mismo en nuestra existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios.
Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio, porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando con este evangelio tan importante, el evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 23, del 50 al 56, la sepultura de Jesús. Todo lo demás que estábamos viendo son como una introducción a un pensamiento que en ese momento quiere decir que en la comunidad existía, ¿verdad? O sea, la comunidad sobre todo del judaísmo. Porque recordemos que los primeros cristianos son todos judíos, o sea, están viniendo del judaísmo. Y nosotros entendemos que el cristianismo es el cumplimiento. O sea, estos hermanos nuestros, los primeros cristianos, ellos entienden que en la persona de Jesús, que en el Cristo, Él es el ungido. Está respondiendo al Antiguo Testamento. Está respondiendo a las promesas del Antiguo Testamento. Esperaban al Mesías. HaMeshiach dice Kyrio, o sea, Kyrio dice ungido. Entonces, eso en griego y lo otro en hebreo. Así nomás de sencillo, ¿verdad? Entonces ellos, los cristianos, los ungidos, los seguidores del Cristo, son justamente los que piensan, dicen, entienden, han comprendido, han vivido y dicen, en la persona de Jesús se ha realizado lo que Dios había prometido siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, lo que decían los profetas, Naabe, Oikoma, Ñande Yara, Jesús, en la persona de Jesús, Él es el Mesías, Él es el Kyrio. Eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? Bueno, pero aquí nosotros nos damos cuenta que una parte de la comunidad, dos ladrones, izquierda, derecha, uno le dice, si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, entonces, amigo, sálvate y sálvanos a nosotros. Por otra parte, el ladrón bueno que está diciendo, no, nosotros sabemos bien que nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Interesante, pagamos nuestras culpas. Es decir, Lucas insiste que el mundo cambia en la medida en que nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Por eso dice, nosotros estamos pagando nuestras culpas en el sentido, el mundo es bueno si nosotros hacemos bien las cosas. No existirá pobreza en el mundo si nosotros hacemos bien las cosas. No existirá ignorancia en nuestro país si nosotros hacemos bien las cosas. No existirá entonces pobreza
campesino sin tierra si nosotros hacemos funcionar bien los ministerios. No existirán chicos en la calle si nosotros hacemos que funcione bien nuestra economía, nuestra educación, nuestra formación. Es muy fácil decir, ¿verdad? Con A non va a poseer hoy, con A imondante hoy. Mentira. Yo les puedo decir que esa es mentira. Y eso no solamente desde un aspecto de caridad, de amor, de sentimentalismo. Entremos también en el aspecto filosófico. Y hay purumina, ya le mina un poco de filosofía también, ¿verdad? Hay muchísimos que a pesar de ser incluso filósofos ateos también, si vos querés, pero si es un verdadero buscador del filos, amigo de la verdad, pendemandu, adasere, que esas personas, si buscan verdaderamente la verdad, te van a decir, es la misma cosa, ¿verdad? En el fondo. En el fondo te está diciendo y te está desnudando la pura realidad. Entonces, por eso que no puede haber tampoco dicotomía entre filosofía y religión. Hasta el punto que para hacer la religión, para entender la religión, nosotros tenemos que entender mucho de filosofía primero. O si no, estás haciendo de la religión simplemente, no sé, como mucha gente hace, un banda, quimbanda, se mete con el protestantismo, con las sectas, con los milagrerismos, etcétera, etcétera. Eso no es religión. Religión es cuando usamos la cabecita, la razón. Hay que dar razón de la propia fe, nos dice la palabra de Dios. Razón de la propia fe. Y ahí entonces nosotros llegamos a lo esencial y lo fundamental, que es el aspecto de la existencia del hombre, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi esencia? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿Cómo me tengo que manifestar, verdad? Al mundo, el ser, el Heizen, ¿verdad? Es decir, lo profundo, el ser, la manifestación de mi propia existencia. Bueno, todo esto, queridos amigos, nosotros lo vamos a entender aquí porque cuando hablamos de la sepultura de Jesús, entonces lo que el autor sagrado Lucas nos está queriendo transmitir es ese pensamiento de el cristiano, de aquel grupo de cristianos que estaba todavía en la inseguridad, en la duda. Vamos a sepultar a Dios, vamos a hacer desaparecer a Dios. Sepultura significa está muerto. Estamos dentro de la tierra y punto. ¿Entienden? En el sepulcro. Bueno, eso es entonces lo que nosotros encontramos aquí, lo que Lucas nos está queriendo transmitir. Pero hay algo más que eso, queridos amigos, y esto es lo que nosotros tenemos que procurar entender, ¿verdad? Entonces, cuando llega, dice este miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido. Te presenta bien. Hay un hombre recto, ¿viste? Pero que disiente con aquel grupo de personas que están pensando en una forma negativa. Tenemos que sepultar a Dios, la muerte de Dios. Ñambo desaparece con agua y pea. Anila peñe eve peñan de Yarawi, ¿entendiste? Eso es lo que está queriendo hacer este grupo. Y entonces te pone el ejemplo que aparece un tal José de Arimatea, que es un hombre recto y justo. Lo primero luego que te pone, que es un hombre recto y justo, es decir, un buscador de la verdad. Todavía no nos está diciendo si es cristiano o no es cristiano, ¿verdad? O sea, pero alguien que es recto y justo, que por lo menos entonces tenía contacto, ohendú, oikua, ojeshaba, evaloikoajina, y este está como miembro del consejo. Como miembro del consejo, entonces te da a entender también que por lo menos era un hombre responsable. Por lo menos este miembro del consejo era un miembro responsable. ¿Por qué? Porque ohendú, porque ojeshajina loikoa, ¿verdad? Entonces, por lo menos por ahí va bien la cosa. Que había disentido, por eso, disiente totalmente con estas personas
con las decisiones y actitudes de los demás. Disiente con estas personas. Muy bien. Ahora, él era de Arimatea, muy bien, ciudad de Judea, muy bien, también. Esto también es interesante, porque si decimos que es un miembro del consejo, por una parte, segunda parte, que es de una de las ciudades de Judea, de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Y ponte en este versículo, te pone una característica esencial para que el lector, el judío principalmente, o esa comunidad cristiana que estaba en duda, que quería sepultar, ¿verdad? Entonces los rastros de Jesús de Nazaret, en quien la gente estaba confiando y pensaba y creía que era el Mesías, y que ahora dicen que ha resucitado, quieren sepultarlo. La sepultura de Jesús, del 50 al 56, es vamos a sepultar a este Jesús de nuestra vida. Dios ha muerto. Nietzsche y todos los otros filósofos que ustedes quieren, que te hablan de cierta manera de un olvidarse de Dios, de un olvidarse del aspecto de la presencia de Dios en nuestra vida, como si fuese que nosotros somos los dioses, ¿verdad? Ya llegó al Génesis capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Queremos ser como dioses. Y bueno, y así. Esta es una cosa maravillosa, ¿verdad? Cómo se hace la lectura aquí en este Nuevo Testamento y en este pasaje que está haciendo Lucas. Pero ¿por qué decimos que era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios? Porque justamente hablar de Judea y hablar del reino de Dios quiere decir que este hombre conoce muy bien las esperanzas de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro, estamos leyendo desde el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 17 al 29. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita. En estos términos, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor, has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso así habla el Señor, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió, me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti, barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres de Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo, los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. Al de la familia de Ahab que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en despoblado se lo comerán los pájaros del cielo. Queridos hermanos, qué fuerte que es esta palabra del Señor. Pero estas son las consecuencias, ciertamente, de nuestras malas acciones. Cuánta injusticia, cuánta gente que han sacado tierras, bienes, han expropiado a indígenas, a campesinos, terratenientes, personas sin escrúpulos, y se jactan hoy, ¿verdad?, de ser como los reyes, como Ahab, como Jezabel. Tenemos el poder, tenemos el dinero, podemos comprar a los jueces y así sucesivamente. Orelaro ganala juicio. Imagínense, queridos hermanos, así como los perros han lamido la sangre de Nabot, así también en tu vida, en tu conciencia, justamente, y no solamente contigo, dice, sino que es lo que dejamos también como herencia a toda nuestra familia y a toda nuestra sociedad, lastimosamente. La palabra del Señor hoy es muy fuerte y nos llama, queridos hermanos, sobre todo en nuestro querido Paraguay, a vivir la justicia, a vivir desde Cristo, a vivir desde la propuesta del Evangelio. Que la palabra de Dios hoy de una manera especial nos toque la conciencia y el corazón para hacer cambios verdaderos de transformación y de conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos,
¿Es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos aquí para poder hablar siempre, entender lo que nos dice el evangelista San Lucas. Es una maravilla, ¿verdad?, todo lo que nosotros podemos encontrar en este evangelio. Ahora hablábamos de la sepultura de Jesús, decíamos, y esta sepultura de Jesús, que significa de cierta manera también la muerte de Dios. Pero dentro de este deseo aparece un hombre que se llama José de Arimatea. José, que es primero que es miembro del consejo, es decir, no es un cualquier yaguar aire, ya es es una persona entonces entendida. Además es una persona que está bien metido, ¿verdad?, porque dice que es un hombre recto y justo. Rectitud, justicia, quiere decir que busca por lo menos, se interesa, oye, las apichacueras, oye, con el pueblo. Pero para eso tenés que meterte con el pueblo, como dice el Papa Francisco, tantas veces ha repetido y sigue insistiendo. Cada uno de los cristianos tenemos que ser de aquellos que hacen iglesia en salida. Ñase, yaja, yaikuá, ñajentú, ñamo punanui lleva. Amable ñamo punanita a la gente, ¿verdad?, que está con nuestro pueblo, que está con nuestra gente. Bueno, todos estos son elementos importantísimos. Entonces, un hombre recto y justo, que había, por una parte, disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Ese es el elemento fundamental, el haber disentido con las decisiones que tenían los demás, porque los demás lo único que quieren es, no, hay que hacer desaparecer todo lo que dice, hay que hacer desaparecer. Hechos de los Apóstoles después, Lucas lo va a desarrollar mejor, porque cuando los apóstoles comienzan a predicar y a predicar y a predicar, nadie le gusta para llegar. No, y los apóstoles, ¿acaso nosotros no les prohibimos? No les prohibimos, o sea, hay que matar esa imagen. Hay que matar esos dichos, no se puede predicar. Y ustedes han llenado Jerusalén con sus predicaciones, ¿se dan cuenta? Entonces lo que estamos queriendo hacer, y cuando te está hablando de la sepultura de Jesús, entonces no es que queremos hablar simplemente de que cómo se le sepultó a Jesús, si se le envolvió, se le puso, no se le puso perfume, que esto, aquello, embalsamar, no embalsamar, qué clase era su tumba, qué clase de cajón le metieron, que esto, aquello. No, hay teología, a no ser que
si había algún elemento importante también podrían poner, pero aquí nosotros estamos encontrando una teología pura, ¿verdad? O sea, lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar. Aquí hay que hacer desaparecer esa figura, hay que llevarlo al olvido, como nosotros llevamos al olvido a una persona, y justamente sepultándolo. Esa es la forma de matarlo verdaderamente. También entre nosotros, nuestra sociedad, decimos lo mismo. Cuando comenzamos, ¿verdad?, a hablar mal de las personas, cuando comenzamos a matarlo de una o de otra manera. Hay muchas personas que se dedican exclusivamente a eso, a querer matar a sus hermanos con la forma de pensar, la forma de hacer publicidad de ese hermano, hacer publicidad de esa persona, etc. O sea, Yucaseña desaparece del mapa. Aquí también es más o menos eso lo que estamos entendiendo, que esa comunidad judía en realidad, o esos adversarios que no estaban permitiendo al cristianismo crecer, fortalecerse, salir, ir adelante, están queriendo hacer. Y por eso entonces aparece José. Y después ya dijimos en el versículo principalmente 51 que se presenta que José era de Arimatea, de la ciudad de Judea. De Judea tiene que salir el Mesías. De Judea tiene que salir entonces ¿quién? Tiene que salir el Salvador, es decir, el que tendrá que dar la restauración a la vida. ¿A la vida de quién? Y a la vida de Israel. Y desde aquí decimos también que no es una persona improvisada, es una persona que está muy bien adentrada en la situación de lo que está sucediendo. Y él esperaba, esto es lo más lindo, porque esperaba también el reino de Dios. Se dan cuenta que estamos haciendo una forma muy interesante de unir los datos, unir el Antiguo Testamento con el Antiguo y Nuevo Testamento, los dos juntos. Esperaba el reino de los cielos, esperaba el reino de Dios. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, queridos hermanos. No pensemos que el reino de Dios solamente aparece en el Nuevo Testamento. No, el concepto de reino de Dios, que Dios tiene que venir a reinar en medio de nosotros, es un concepto que viene ya desde el Antiguo Testamento, pero sobre todo en los que se llaman los evangelios, sobre todo apócrifos, o en los movimientos que se llaman intertestamentales. Allí entonces van apareciendo con el movimiento apocalíptico principalmente Dios que viene a reinar, Dios que entra en nuestra historia, es decir, la encarnación, el elemento también apocalíptico, y así sucesivamente. Todo esto va uniendo y todo esto nos va haciendo entender el dinamismo y el camino para entender la vida cristiana. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje según San Lucas. Vamos a procurar seguir profundizando más y entendiendo lo que significa para nosotros la muerte de Jesús o la muerte de Dios, que tantas veces nuestra sociedad procura hacerlo. Por el día de hoy nos despedimos. Seguiremos la próxima porque estos temas son muy importantes. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.